Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a empezar el curso de Fundamentos de Finanzas y vamos a hacer una pequeña introducción, ok, aprovechando un poco el intento de conectar la teoría económica con la teoría financiera, ¿no? O sea, cómo se conectan, ¿no? Ok. Y eh, lo primero es que lo que normalmente hace un analista eh, bursátil, como lo que yo fui cuando era más joven, ¿ok? Y todavía lo sigo siendo, ¿ok? No lo joven, sino lo de analista bursátil, es es el análisis fundamental, ¿no? Que es lo que prácticamente hacemos, ¿no? Y este es el análisis de variables económicas y financieras relativas a las inversiones, ¿no? O sea, cómo se enlaza un poco la teoría económica y la teoría financiera en, en esta disciplina, ¿ok? Que a la vez nos sirve para también entender cómo funcionan las finanzas, ¿no? Y de hecho ese análisis fundamental es un análisis que se realiza por diversas vías, ¿ok? Pero que está relacionado siempre al trabajo de conocer y seguir a las empresas, ¿ok? Porque lo que interesa es tratar de detectar oportunidades de ganancia, ¿ok? O sea, oportunidades de beneficio y por supuesto para tratar de aprovecharlas, ¿no? ¿Ok? Entonces, un poco para entrar en contexto, hay dos tipos de análisis, ¿ok? Yo me voy a centrar mucho en el curso en el análisis fundamental, sin embargo voy a hablar un poquito de análisis técnico, ¿ok? Y bueno, y hoy vamos a hacer como una pequeña introducción a ese análisis técnico que después lo vamos a ver con un poco más de detalle cuando veamos los mercados de renta variable, ¿no? Este, el análisis fundamental, ¿ok? Que supone siempre que la empresa tiene un valor, ¿ok? Y ese valor es alcanzado en el tiempo, ¿ok? Y el objetivo del análisis es tratar de conseguir ese valor, ¿no? Para ver si es de verdad una oportunidad de inversión o no, ¿no? ¿Ok? Y en ese tipo de enfoque, las noticias, ¿ok? Los datos, ¿ok? Y las variables económicas y extraeconómicas son un elemento fundamental para hacer el análisis, ¿no? ¿Ok? El análisis técnico no requiere de esas cosas, ¿ok? El análisis técnico supone que los precios contienen toda la información que es necesaria, ¿ok? Por lo cual lo único que se necesita es el precio y ver cómo ese precio se comporta para establecer lo que puede llegar a ocurrir con la acción. Obviamente, el análisis técnico siempre es de muy corto plazo, ¿okay? El análisis fundamental suele ser de largo plazo, ¿okay? Y el análisis técnico hace caso omiso de noticias, de datos económicos y de datos financieros, ¿no? Y de hecho, los mejores analistas técnicos son personas que no leen noticias, que no se preocupan por qué es lo que hace el Banco de la Reserva Federal, ¿ok? Sino que sencillamente ven los gráficos y toman las decisiones, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que hace un analista técnico puro, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y una de las cosas que yo tengo que decirles ya de plano para que vayan entendiendo que son bien diferentes las dos metodologías, que cuando una persona hace análisis fundamental no debería hacer análisis técnico, ¿ok? Y que cuando una persona hace análisis técnico no debería hacer análisis fundamental porque puede encontrar, ¿cómo se llama? Situaciones contradictorias, ¿no? Por ejemplo, un gráfico técnico me puede decir que yo debo comprar y los datos económicos me dicen que yo no debería comprar, que más bien debería estar vendiendo. Y entonces ahí uno no sabe qué decisión tomar si está usando las dos cosas, ¿no? ¿Ok? Insisto mucho en que el análisis técnico es muy de corto plazo, o sea que yo puedo avisorar que debo comprar y a los 3 días cambia la gráfica y empiezo a pensar que debo vender. ¿Ok? O sea que es para tomar decisiones de muy corto plazo, por eso que lo usan mucho los traders. ¿Ok? El análisis fundamental es más usado por personas que
invierten en el largo plazo, ¿ok? O que tienen carteras de inversión que no se mueven activamente en el mercado, ¿no? ¿Ok? Ok, y hay una cosa muy importante, ¿no? Nunca debemos confundir precio, costo y valor, que eso es una ¿cómo se llama? Una situación que pasa con mucha frecuencia, no solo entre economistas, ¿no? Sino todo el mundo confunde normalmente precio, costo y valor. Las tres cosas son tres cosas completamente distintas, ¿ok? El precio, para nosotros va a ser el acuerdo momentáneo con el cual se cierra una transacción, ¿ok? Y el precio siempre es objetivo, ¿ok? O sea, es una cosa que es, que es tan tangible, es palpable, ¿ok? El costo es aquello que yo abandono para poder adquirir algo y en ese sentido los costos siempre son costos de oportunidad, ¿ok? Por lo cual los costos siempre son subjetivos, ¿ok? O sea que no existen costos objetivos, ¿ok? Y el valor es la representación subjetiva y particular que un bien hace experimentar a un individuo en un determinado momento, ¿no? Y eso irremediablemente es subjetivo también, ¿ok? Entonces, yo quiero que desde hoy estemos pensando que las tres cosas son distintas, que no son conceptos similares, ni son conceptos sustitutos. O sea, yo no puedo pensar que valor es precio, ¿ok? O que el precio está relacionado al costo, ¿ok? Esas cosas no las debería estar pensando en este nivel y en esta materia, ¿ok? Y eh, volviendo a lo del tema del análisis, ¿cómo es que se hace un análisis de esto? ¿No? Normalmente el analista parte del análisis macro, o sea, trata de entender cuáles son las tendencias macroeconómicas del país, por lo cual probablemente el analista va a ver política fiscal, monetaria, política del sector externo. ¿Ok? Después él va a hacer un tránsito a través del sector económico, que es el sector al cual pertenece la empresa, y ya cuando hace ese tránsito está pasándose del ámbito macro al ámbito micro, ¿no? O sea, está pasándose a la disciplina microeconómica. Y bueno, cuando llega a la disciplina microeconómica va a estudiar el sector, ¿ok? Que es la industria a la cual pertenece la empresa, y luego va a estudiar a la empresa propiamente dicha, y dentro de la empresa en sí va a estudiar a los proveedores, los mercados comerciales, ¿ok? Los mercados financieros, los factores institucionales que afectan a esa empresa, ¿ok? Para tratar de encontrar eso que dijimos antes, ¿no? Las oportunidades de inversión, ¿ok? Entonces vamos a tratar de hacer eso siguiendo ese mismo esquema, partiendo de lo macro y llegando a lo micro, ¿ok? Eso lo vamos a hacer en varias clases, ¿ok? Hoy nos vamos a centrar un poco en la política económica y vamos a ver cómo la política económica puede llegar a afectar los mercados, pues, ¿ok? O sea, el objetivo final de esto es tratar de ver cuál es el efecto que va a ocurrir en los mercados, ¿no? Si uno parte de la contabilidad social, normalmente uno siempre parte del Producto Interno Bruto. Es más, de hecho, los economistas tienen una fijación muy especial con el Producto Interno Bruto. Y si lo vemos desde el enfoque de la demanda, el Producto Interno Bruto, de la demanda o del gasto, el Producto Interno Bruto es consumo más inversión, más el gasto del gobierno, más la exportación menos la importación, ¿ok? Si usamos ManQ, esto es exportación neta, ¿no? Pero a mí no, este, eh, no me gusta usar ese enfoque, me gusta más bien usar esto y ya vamos a ver por qué. ¿Okay? El otro elemento es si yo me enfrento al ingreso, ¿okay? Cómo se distribuye el ingreso, y el ingreso normalmente es consumo, o sea, se distribuye en consumo más ahorro más los impuestos que uno tiene que pagar, ¿no? Entonces, si ambas cosas son iguales, ¿ok? Que eso es lo que decimos que es el equilibrio, entonces yo podría hacer una identidad en la cual los ingresos están aquí y los gastos están aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, consumo más ahorro más los impuestos es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno más la exportación menos la importación, ¿no? Entonces, ahí, primero, yo puedo este, sacar porque son iguales al consumo, los elimino, ¿okay? Los anulo y reordeno esta ecuación, ¿okay? O esta identidad, pasando la inversión para el lado derecho, ¿okay?
y pasando el gasto para el lado derecho y dejando el saldo de la balanza comercial de este lado. Y entonces me da una identidad muy curiosa en la cual nosotros diríamos que esto es el sector monetario, ¿ok? O el sector financiero, que esto es el sector gobierno y que este es el sector externo, ¿no? ¿Ok? Entonces eso me da una idea de que, y es lo que normalmente usan los economistas para decir que la política económica es necesaria, porque la única manera de conseguir el equilibrio aquí es que se actúe de determinada manera para tratar de encontrar esos equilibrios, ¿no? ¿Ok? De hecho, así es como le enseñan al economista, ¿ok? Y nosotros vamos a hacerlo más o menos guardando la metodología típica del economista, o sea que vamos a aislar cada sector para ver cómo se comporta cada grupo. Y el primer equilibrio va a ser el equilibrio del sector gobierno, ¿ok? Este, y ese sector gobierno, su resultado es el resultado del presupuesto público, la gestión pública, en la cual se toman los impuestos como los ingresos y se toma el gasto como el gasto que ocurre, el gasto público que ejecuta el gobierno. Y eso puede darnos tres resultados, ¿no? Nos puede dar superávit, ¿ok? En el cual supuestamente el gobierno causa una disminución del crecimiento económico cuando ocurre ese superávit. La otra, el otro resultado que nos puede dar esto es el equilibrio, ¿ok? Y ahí supuestamente el gobierno es neutral, ¿ok? Y eso no necesariamente es cierto, ¿ok? Y el tercer resultado es que el resultado me dé negativo, o sea, me dé un déficit, ¿ok? Y ese es quizá lo que más se recomienda, porque es lo que normalmente recomendaba Keynes en el libro ese de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. ¿Okay? Y bueno, y esto es muy ambiguo, ¿no? ¿Okay? De hecho, yo todavía no logro, yo tengo ya bastante tiempo graduado, ¿okay? Y yo no logro identificar si efectivamente el superávit fiscal eh, causa disminución del crecimiento, ¿okay? O si el déficit fiscal causa expansión del crecimiento, ¿no? ¿Okay? Y tampoco si el supuesto equilibrio, ¿okay? Supone la neutralidad del gobierno, ¿no? ¿Okay? Este, yo les voy a poner unos ejemplos muy someros al respecto, ¿okay? De hecho, eh, si, eh, si yo identifico la época del general Juan Vicente Gómez, ¿okay? El general Juan Vicente Gómez era muy austero, ¿no? En materia fiscal, ¿no? Y de hecho él trataba de, de mantener un entre equilibrio y superávit, ¿no? Y la época del general Juan Vicente Gómez fue una época de mucho crecimiento económico, ¿no? Con superávit fiscal, ¿ok? Y de hecho, después del gobierno de Gómez viene el gobierno de López, el gobierno de Medina, ¿ok? El trienio Adeco, el gobierno de Pérez Jiménez, ¿ok? Y fueron años en los cuales más o menos había equilibrio fiscal, ¿ok? Es más, se llegó hasta el tercer gobierno de la democracia, el gobierno bueno, el segundo, sí, el tercer gobierno de la democracia, que es el primer gobierno de Caldera, ¿ok? En el cual más o menos se mantuvo la idea de un superávit hacia equilibrio, ¿ok? Sin embargo, es una época de muchísimo crecimiento económico, ¿no? ¿Ok? Es más, en esa época se crecía casi que a un ritmo del 7% interanual, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, no, a pesar de que hubo muchos años con superávit, no había disminución del crecimiento, ¿no? El, después comienzan las políticas keynesianas en Venezuela con el primer gobierno de Pérez, ¿okay? Las políticas keynesianas no se han acabado todavía, ¿okay? Porque hasta el segundo gobierno de Pérez también fue keynesiano, ¿okay? Y más bien en esa época en la que se gastaba mucho y se llegó a tener muchos déficits, ¿okay? La economía creció menos, ¿okay? Entonces a mí siempre me da mucha curiosidad ese evento, ¿okay? Por lo cual yo no logro resolver ese enigma
¿ok? Que se presenta en la economía venezolana, ¿no? Por eso digo que la política fiscal es contradictoria. Los keynesianos dicen que el gasto público es expansivo y hay quien dice que el gasto público también es inflacionario, ¿ok? Lo cierto es que el gobierno afecta a los negocios de diversa manera. Por eso que dije yo también que cuando hay una, cuando hay equilibrio fiscal, no necesariamente, ¿ok? El gobierno no afecta o el gobierno es neutral. El gobierno, por ejemplo, venezolano es demasiado grande, ¿ok? Para no afectar, ¿ok? Por lo cual es un problema serio el gobierno venezolano, ¿no? Y la importancia relativa del gobierno, ¿ok? Es cada día mayor, ¿ok? Porque nos guste o no nos guste, el gobierno siempre es un jugador importante y eso puede causar problemas como el crowding out, ¿ok? Y esto ocurrió, ¿ok? En los primeros años del gobierno de Chávez, Chávez trató de financiarse vendiéndole bonos a la banca y eso secó el mercado de crédito, ¿ok? Creando una situación de crowding out, ¿ok? Por lo cual el crowdinado es posible no solamente en países desarrollados, sino también en países de poco desarrollo como nosotros, ¿no? Y bueno, lo que sí es cierto es que el gobierno puede influir en el crecimiento de los sectores, porque el gobierno puede aplicar políticas industriales para hacerlo, ¿ok? Y dependiendo del financiamiento, puede ser que ocasione inflación, ¿ok? O sea, la inflación no es un problema generado en el gasto público, sino más bien en el financiamiento del déficit. ¿Okay? De hecho, los Estados Unidos tuvieron mucha inflación en los años 70 y 80 porque se financiaban con emisiones del Banco Central. ¿Okay? Por esa razón llegaron hasta el extremo de una estanflación. ¿Okay? Y de hecho el problema venezolano es porque sencillamente el gobierno es financiado por el Banco Central, ¿okay? Y esa es la razón por la cual se han generado escenarios de inflación, ¿no? Pero ahí hay que añadir una cosa adicional, ¿no? Porque a pesar de que el gobierno norteamericano no está hoy en día financiado por el Banco Central, el Banco Central emitió mucho dinero entre el 2008 y el 2021, el Banco Central norteamericano, y eso al final terminó generando incrementos en los precios en los Estados Unidos, a pesar que, ¿okay? No se estaba financiando el gobierno, ¿no? O sea que parece que la inflación sí es un problema de corte monetario, ¿okay? Que se experimenta más en el largo plazo, ¿no? Ya va, América estaba preguntando algo, ¿no? A ver. Sí, profe, un placer. Mi pregunta iba un poquito más hacia la mina anterior, cuando hablaba del tema de que si teníamos equilibrio, supuestamente el gobierno era neutral. Mi pregunta es con respecto a esa neutralidad. Cuando usted dice que el gobierno es neutral, ¿cómo los gobiernos llegan a ese punto de ser neutrales, de No, no tener un, o sea, yo no dije que era neutral, dije que supuestamente el gobierno es neutral. supuestamente? Yo Sí, no, yo no, yo no creo que el porque gobierno sea neutral. ok, ok, perfecto, sí. Mi pregunta va más arraigada hacia el tema de que evidentemente el crecimiento es algo que está latente en todos los gobiernos, o sea, es una causa que está latente y es un factor que influye siempre mucho en la economía de todos los gobiernos. Entonces, a mí me cuesta un poco ver el hecho de que se llegue a ese punto de neutralidad o a ese punto medio donde un gobierno no estimule el crecimiento, sea para disminuir o para avanzar. Entonces, nada, por eso es que le preguntaba, me hizo un poquito de ruido lo de la neutralidad. Esa era como mi pregunta al Bueno, respecto. si el gobierno tuviese equilibrio, debería estar apostando hacia la neutralidad, ¿no? ¿Ok? Pero yo tampoco creo que eso sea posible, ¿no? ¿Ok? De hecho, no creo que sea posible, ¿no? Creo que aquí creo que me falta una lámina que debería haber mostrado, ¿no? Pero eso no importa, después veremos cómo resolvemos ese problema, ¿no? ¿Ok? Eso con respecto a la parte fiscal, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo qué es lo que dijimos que íbamos a estudiar de primero? ¿Ok? Que era este sector. Ahora vamos a meternos con el sector externo, ¿ok? Para ver cómo lo enfrentamos, ¿no?
¿ok? Obviamente, lo que sí me interesa saber es si el gobierno afecta haciendo crecer la economía, probablemente eso afecta también a las empresas dando oportunidades de crecimiento, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver ahora la parte del sector externo, ¿no? Primero, cuando yo estudié, ¿ok? Yo estudié economía en los años 80 en Venezuela, ¿ok? En Venezuela no había tipo de cambio flexible. Nosotros tuvimos una pseudo caja de conversión entre 1940 y 1974. En 1974, Venezuela pasó a tener cambio fijo, ¿ok? Y el cambio estuvo fijo, ¿ok? Dado que había mucho equilibrio monetario, eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, al final eso explotó en la devaluación del 83, ¿ok? La devaluación del 83 ocurrió cuando yo estaba en tercer año de mi carrera, ¿ok? Por lo cual nosotros estudiamos primero la política arancelaria como elemento para contribuir al equilibrio o al desequilibrio de la balanza de pago. ¿Ok? Y bueno, hoy en día, cuando se enseña esto, se dice que la política arancelaria es neutral, o sea que no tiene un efecto real sobre el, sobre el resultado de la balanza de pago. Y aquí hay que añadir una cosa, ¿no? O sea, la política arancelaria tiene efecto sectorial, ¿ok? Y puede complicar la actividad de las empresas, ¿no? Y hay un caso muy notorio en Venezuela, es el caso del cemento, ¿ok? En Venezuela, en los años 80, ¿ok? Bueno, en los 70 y los 80 se producía mucho cemento, ¿ok? Porque quizá el sector que más crecía era el sector inmobiliario, la gente compraba 2 y 3 apartamentos, ¿ok? Y mucha gente compraba apartamentos para alquilarlos, ¿no? Ese era el negocio que estaba de moda en los 70, comprar varios apartamentos para alquilar algunos, ¿ok? Y bueno, ya hacia los 80, cuando yo estaba estudiando, el mercado inmobiliario se ralentizó, ¿ok? Y bueno, y el sector cemento, que era el que producía ese cemento para, para la construcción, ¿ok? También resintió el efecto del retraimiento del mercado inmobiliario. Y bueno, una de las empresas que era Vencemos, como el cemento no se puede parar, o sea, ustedes no pueden apagar el horno y después volverlo a prender, ¿ok? Entonces, ellos siguieron produciendo clinker, ¿ok? Y empezaron a exportar clinker, ¿no? Venezuela empezó a exportar clinker. Y bueno, y eso produjo un escándalo, ¿no? ¿Ok? Porque el equivalente clinker del cemento venezolano era aproximadamente $36 por tonelada, ¿no? ¿Ok? Pero el precio internacional del clinker era 9, ¿no? ¿Ok? Entonces, siempre se dijo que los venezolanos estábamos haciendo dumping, ¿ok? Porque estábamos vendiendo una cosa que era muy cara en Venezuela a un precio muy bajo en el mercado internacional, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y de hecho, Vencemos lo hizo, ¿ok? Y, y ocurrió que la gente en los Estados Unidos demandó la exportación venezolana, ¿ok? Y la Asociación de Comercio Norteamericana, eh, eh, trancó la exportación de cemento, la embargó, ¿ok? Y bueno, y Venezuela solicitó, o mejor dicho, Vencemos solicitó que le hicieran una auditoría, y se hizo una auditoría de costos, y el dictamen de la auditoría era que el costo de producción de Vencemos era tan bajo, ¿okay? Que podía vender a $9 la tonelada con ganancia, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, el precio interno del cemento era $36 por una razón de mercado, ¿no? ¿Okay? Ojo que la diferencia entre clinker y cemento, ¿okay? Es que el cemento tiene 5% de yeso, ¿no? Es la única diferencia, pues, y un saco, ¿ok? O sea, el clinker a granel, ¿ok? Es el 95%
de lo que está dentro del saco, por lo cual el costo de producción del cemento incluye ese clinker más 5% de yeso y ¿cómo se llama? Y un saco, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, se vendía 4 veces más caro que el clinker, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, ese era el escándalo, ¿no? Por supuesto, cuando Venezuela demostró que ellos no estaban haciendo dumping, Venezuela siguió exportando clinker, ¿okay? Y siguió exportando clinker hasta la época de Chávez, ¿no? ¿Okay? Es más, se detuvo la exportación cuando estatizaron las empresas, ¿okay? Porque quienes tomaron el control destruyeron las empresas, pues. ¿Okay? En algunas de ellas apagaron el horno, que era una cosa que no se debía hacer, ¿okay? Porque creyeron que eso se podía hacer, pues. ¿Okay? Entonces Venezuela siempre tuvo un diferencial a favor en las exportaciones, ¿okay? Por lo cual no era necesario devaluar para exportar, ¿okay? Es más, de hecho, nuestras exportaciones normalmente eran exportaciones en las cuales había un componente de ventaja absoluta, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, miren, yo les estoy mostrando aquí un gráfico del sector externo entre 1908 y 1945 para que vean cuando entró el petróleo, cuál es el efecto que tuvo, ¿no? ¿Okay? Fíjense que el saldo de la balanza comercial está pintado en color azul. Miren que aquí hubo un pequeño déficit en el 2016. ¿Okay? Ojo que en esta época, en estos años, hasta 1940, el periodo fiscal era desde el 1 de julio hasta el 30 de junio, ¿no? Por eso que los datos son 1908, 1909, 1914, 1915, ¿ok? O sea, el cierre no era el 31 de diciembre, sino el cierre era el 30 de junio, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ven cómo se comporta el superávit de balanza comercial. Hay un pequeño déficit en la crisis de los 20, ¿okay? En Estados Unidos del 20 al 21. Esta fue la primera recesión de Estados Unidos en el siglo XX. La segunda fue en el año 29. Y fíjense que para el año 29 no pasó nada, ¿no? Porque más bien a partir del 26 entró el petróleo y miren lo que hizo el petróleo con el superávit de balanza comercial, ¿no? O sea, lo disparó impresionantemente, ¿ok? Y eso permitió que el gobierno del general Juan Vicente Gómez pagara la deuda externa, ¿ok? Terminara pagándola en 1930, ¿ok? Y que los bancos, porque no había banco central, los bancos venezolanos, ¿ok? Acumularan mucha reserva de oro, ¿no? ¿Ok? Eso fue lo que pasó en esos años, ¿no? ¿Ok? Luego, un poco más adelante, vamos a ver también cómo se comportan ese tipo de bancos, ¿no? ¿Ok? Fíjense, un poco para ver qué pasó cuando entró el oro en el mercado venezolano, ¿ok? Y esto es para que vean que probablemente lo que cuentan de enfermedad holandesa es mentira, ¿ok? Fíjense, estas son las exportaciones totales, ¿ok? No oro, ¿ok? En color verde, el oro está en azul, ¿ok? Y fíjense que el resto de las exportaciones no cayó con el oro, ¿no? Que se siguió exportando, ¿no? Y variaba en función del precio, ¿no? ¿Ok? Porque fundamentalmente nosotros exportábamos productos en los cuales había muy bajo costo, ¿ok? Y el precio era muy fluctuante, ¿no? O sea, siempre el mercado venezolano fue así, ¿no? Ok, fíjense, estas son las exportaciones no petroleras, ¿ok? Antes de la entrada del petróleo. Aquí es cuando entra el petróleo en 1920, se comienza a exportar petróleo. Este es el boom de la exportación de petróleo en el 26. Y miren cómo, a pesar de que se concentró en petróleo, ¿ok? Las exportaciones no petroleras no se cayeron, ¿ok? Por lo cual no existe ninguna enfermedad holandesa. Eso es un cuento chino, ¿no? ¿Ok? O sea que no, por eso que les pongo esta gráfica, ¿no? Y por eso que abuso poniendo datos muy antiguos para que vean que probablemente los economistas partimos de premisas que creemos que son verdad, no porque lo vimos, sino porque nos lo dijeron, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí tienen, ¿ok? Fíjense que no hay caída de las exportaciones no petroleras, ¿ok? Es más, la pequeña caída ocurre cerca de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, no cuando el petróleo se dispara, ¿no? ¿Okay?
Y bueno, y un poco para ver qué exportaciones se hacían, ¿ok? Fíjense, estos son las exportaciones, cuándo se iniciaron y cuándo se terminaron de hacer. ¿Ok? O sea, el café entre 1930 y 1944, claro, el café siguió, ¿ok? Pero por lo menos hasta 1944, que era lo que se mantenía y que era lo que no, ¿ve? El cacao, ¿ok? La zarrapia, ¿ok? Las reses, ¿ok? El oro y las reses se detuvieron en el 83, la madera en el 40, el dividivi en el 40, el balatá en el 35, el caucho en el 20, el azúcar en el 34, el papelón en el 34, la carne en el 25, el petróleo, hasta el 45 todavía se estaba vendiendo petróleo, bueno, todavía se vende petróleo, ¿no? ¿Okay? Ojo que los datos son hasta 1945. ¿Okay? Vamos a parar un momentico